Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos aquí empezando esta transmisión, este live, para hablar de reconciliación, de la importancia de la reconciliación en estos tiempos, que puede sonar tonto porque la reconciliación siempre va a ser importante, pero en estos tiempos reviste una importancia especial, sobre todo en temas muy particulares, muy específicos. Hay temas muy específicos en los que vale la pena hablar de reconciliación. Entonces vamos a esperar un par de segundos para empezar a hablar del tema. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, hola. Vamos a esperar unos minuticos, unos segunditos, a ver si se suma alguien más a este live y comenzamos. El tema de la reconciliación. Entonces repito un poco lo que ya había dicho, y es que la reconciliación, aunque puede sonar reiterativo, redundante, la importancia de la reconciliación puede sonar hasta cliché, pero en estos tiempos la reconciliación como evento, como palabra, como necesidad, reviste de una importancia especial, sobre todo para ciertos temas específicos, como por ejemplo la reconciliación entre mujeres y hombres. Esencial el tema de la reconciliación entre mujeres y hombres, que es quizá de lo que más vamos a hablar hoy. Quizá también porque fue uno de los temas que más surgió del taller que hicimos recientemente en la ciudad de Monterrey. Cada grupo, cada taller, cada grupo sobre todo de personas tiene como su propia energía. Eso suele pasar en los grupos terapéuticos, ¿no? Y de este último grupo en que estuve, surgió mucho el tema de la guerra entre mujeres y hombres, ¿no? De algo que, bueno, hemos aprendido a vivir con ello, ¿no? Es como normal, natural, eh, que las mujeres estén contra los hombres. En este momento histórico es así. En otros momentos históricos, como hacia el siglo XIX, comienzos del siglo XX, quizá fue al revés, ¿no? Primero estuvieron los hombres en contra de las mujeres. Se habla de machismo, de matriarcado, de feminismo. También yo por mi experiencia les puedo decir que en diferentes regiones del mundo es distinto. ¿Mm? Pero sí es marcado. Es como uno puede decir que en ciertas regiones hay un matriarcado o que en ciertas regiones hay machismo muy marcado. ¿Sí? No voy a decir cuáles, no voy a decir quiénes están de un lado o del otro, pero sí puedo decir por mi experiencia en terapia, de haber atendido gente de diferentes lugares del mundo, que cada región tiene unas particularidades con ese tema de la guerra entre lo femenino y lo masculino. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Vamos a hablar de reconciliación en general. ¿Algo más importante a reconciliar en esta época? Época en la que la humanidad ya ha transcurrido por muchas guerras, por muchos conflictos civiles, sociales, por desapariciones de personas, por secuestros, por masacres como en Colombia, que hemos tenido que vivir muchas en otros lugares del mundo también. Eh, También ahí se han generado una cantidad de relaciones de víctimas y victimarios. Hola Ros, bienvenida. Ros y Sofía, las infaltables, gracias por estar aquí, tan bellas. Entonces ese es otro tema también muy importante, que también puede sonar redundante. La importancia de la reconciliación, pues obvio, ¿no? Es importante. Pero ¿por qué es importante en estos tiempos? Por esos temas específicos. Es muy importante en estos tiempos que trabajemos como individuos, en macro, en micro, si tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel macro, a nivel social, si tenemos poder me refiero a la capacidad de poder mover grandes masas de personas, de recursos, de posibilidades, de proyectos, de objetivos, etc. Hola Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidas. Son dos temas específicos en cuanto a la reconciliación que son importantes y que todos a nivel macro y a nivel micro, si tenemos la búsqueda y la posibilidad
de tener más conciencia, de querer vivir mejor, son temas que tenemos que abordar. La reconciliación entre mujeres y hombres y la reconciliación entre victimarios y víctimas, que es el otro tema del que les estaba hablando. El mundo ha generado a nivel macro, si hablamos de guerras, si hablamos de conflictos, de injusticias en el mundo, cantidad de víctimas y cantidades inmensas de victimarios también, que no han podido resolver su situación, ni las víctimas ni los victimarios. Todo proceso de injusticia me refiero a una relación victimario-víctima que haya sido callada o silenciada por la familia, por la sociedad, por el mismo victimario o a veces por la misma víctima. Hola Karina, bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Hola Berito, bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Toda relación de víctima y victimario. Hola, bienvenida. Hola, hola. Toda relación de víctima y victimario que haya sido generada, que haya producido una situación de injusticia, genera automáticamente un movimiento de compensación. Entonces de ahí surge básicamente el problema entre lo femenino y lo masculino, entre mujeres y hombres, que sí hubo de los hombres hacia las mujeres un proceso de victimización hace muchos años. Quizá ha sucedido en paralelo a procesos de victimización también de las mujeres a los hombres, pero sí lo podemos delimitar en una época, ¿no? Yo creo que el siglo XIX, y hay una serie que habla de eso mucho, ¿no? Es una serie italiana que se llama Lydia Poet, una serie de Netflix, de cómo las mujeres fueron victimizadas en todo sentido en el siglo XIX. Bueno, ahí hablan de Europa, de Italia, pero realmente es un fenómeno mundial. Las mujeres en el siglo XIX no podían pensar, eran consideradas inferiores, podían ser violadas, su marido era su dueño, ¿no es verdad? Podían ser sometidas a cualquier injusticia, injustamente tratadas, injustamente juzgadas por la justicia, por la sociedad, etcétera. Eso les podía producir fácilmente cualquier tipo de venganza o retaliación por parte de los hombres y no pasaba nada, ¿no? Como que las mujeres no estaban cubiertas por la justicia. Eso produce movimiento. Siempre, 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 siempre una injusticia produce un movimiento de compensación. Entonces ese movimiento de compensación se produjo y se sigue produciendo en este momento en la sociedad. Entonces hablamos de que estamos en una época, la época de la exclusión de lo masculino. Lo masculino está excluido como un movimiento de compensación de eventos que sí ocurrieron, en los que los ancestros nuestros, de los hombres, sí fueron injustos con las mujeres. Pero ¿por qué nosotros estamos pagando algo que no hemos hecho? ¿Por qué los hombres de esta época estamos pagando algo que no hemos hecho? ¿Y por qué las mujeres de esta época quizá también están vengando algo que no les hicieron? ¿Sí? Pero que no pueden evitar ser injustas con los hombres, con sus maridos, ser injustas en la imagen que tienen de sus propios padres, por ejemplo, de su padre, de la figura del hombre. Quieren, no puedo decir por experiencia que quieren no ser injustas, que tienen un deseo profundo que realmente les duele a la mayoría de mujeres ver la crueldad que ellas mismas o que la sociedad ejerce hacia los hombres, pero que les es muy difícil también salirse de ese patrón y de esa dinámica. Porque son muy fieles, ¿no? Porque son fieles a unas ancestras que quizás sí fueron violentadas, victimizadas por los hombres, o que quizá tampoco lo fueron, y que sencillamente le estaban siendo fieles a la abuela, a la bisabuela, a otras mujeres que sí lo fueron, que sí lo fueron. Y quizá muchos de nosotros, de nuestra generación, o de generaciones posteriores o un poco anteriores, tuvimos que sufrir tener padres separados, o tuvimos que tener un padre despreciado, y quizá no sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué pasó eso?
¿Qué fue lo que hizo mi papá tan grave para que mi mamá lo odie tanto? ¿Qué fue lo que hizo eh, ese hombre o qué fue lo que hicieron los hombres para que tengan que pagar tan caro en relación con las mujeres? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que hicieron, no? Bueno, de pronto no hicieron nada, ¿no? De pronto sí lo hicieron sus ancestros. Entonces, así como las mujeres han sido fieles a esas mujeres de su familia, a esas ancestras, los hombres también que están en un proceso de retaliación, de compensación, pero que ha llegado demasiado lejos. Asimismo, los hombres le hemos sido fieles a hombres, a nuestros ancestros, padre, abuelos, despreciados, y también le hemos sido fieles a aquellos que cometieron crímenes, delitos o injusticias con las mujeres. Entonces, a veces nos identificamos con las víctimas de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, a veces nos identificamos con los victimarios, ¿no? Entonces, por eso es que esas dos temáticas van muy de la mano. Hombres, mujeres, víctimas, victimarios. Porque siempre para que ocurra estos movimientos de compensación, tuvo que haber habido en algún momento un proceso de relación entre victimarios y víctimas. Bueno, me gustaría de pronto que muchos de los que están aquí presentes estuvieron en el taller de Monterrey, donde este tema estuvo muy presente, ¿no? Muchos de los que están aquí saben de qué estamos hablando porque fue un tema que surgió en este taller. La mujer amazona, la mujer todopoderosa, fuerte, que no necesita de los hombres, que puede sola con la vida, trabaja, cría hijos, que no se da cuenta cómo en ese proceso va dejando al hombre atrás, ¿no? Lo va inutilizando, lo va minimizando, o lo va haciendo su llavero, ¿sí? O su mascota, o el pequeñín, ¿no? El pequeñín, el que no puede con nada, a quien yo tengo que cuidar. En fin, mil maneras de romper con ese respeto mutuo que se requiere en la pareja, sobre todo, para que pueda surgir ese amor mutuo también entre iguales. Bueno, me gustaría escucharlas en el chat. eh, ¿Qué piensan de este tema? Este tema, yo les contaba, ¿no? Y le he contado a mucha gente, más o menos, estando en un proceso de sistémico de constelaciones familiares, veía cómo, ¿qué les digo yo? De 200 familias que existen en el mundo que acuden a un proceso de constelaciones familiares o de terapia sistémica familiar, una o dos familias son familias donde se honra y se respeta lo masculino. O sea, de esa dimensión son las cosas. O sea, estamos en una época, lo puedo decir, con toda la bocota abierta, donde no se honra y no se respeta a lo masculino. Gravísimo para la especie, gravísimo porque los hombres entonces, y lo masculino como energía, como fuerza esencial para la vida, sienten que ya no son necesarios. Empezamos a sentir que, bueno, pues si ustedes pueden solas, entonces si pueden prescindir de nosotros, ok, adelante, nosotros nos hacemos a un lado, ¿no? Empiezan a surgir enfermedades, ya los hombres no tenemos tantos espermatozoides en el conteo biológico que se hace. O sea, es un problema para la especie, ¿no? Es una guerra entre géneros, es una guerra que nos puede llevar a la extinción o que nos puede llevar a graves problemas de supervivencia, que también produce enfermedades. Mire, la mayoría de enfermedades que dan más en los hombres que en las mujeres, y esto es un dato científico, biológico, porque el ADN nuestro, que acumula, digamos, las herencias y las posibilidades de tener enfermedades, tiene también una parte energética, una parte que acumula no solo los genes y la parte biológica que heredamos de nuestros ancestros, sino también las historias. Entonces, esas historias que se acumulan en la parte energética de nuestro ADN, también las heredamos, ¿no? Y a la larga eso termina produciendo enfermedades. Casi todas las enfermedades que tienen una influencia más fuerte en niños que en niñas, en hombres que en mujeres, son enfermedades producto de la exclusión a lo masculino, ¿no? Bueno, estos son datos de eventos, ¿no?
Son datos de... Hola Felipe, bienvenido. Qué bueno tenerte por aquí. Hola, hola. Son datos de mi experiencia, de lo que he hablado con otros colegas, eh, de momentos ajá que he tenido en procesos terapéuticos y sistémicos de constelaciones familiares, donde todo esto que les estoy diciendo lo hemos evidenciado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer, no? ¿Cómo podemos salir de este movimiento de compensación? Lo primero que hay que entender es que, bueno, voy a decir una frase y ya la explico. Lo vincular siempre es más fuerte que lo individual. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros podemos querer. Una mujer puede escuchar esto que yo estoy diciendo y decir, claro, yo quiero, por supuesto que quiero y es verdad que quiere, ¿no? Se los juro porque las conozco, las he visto que tienen el deseo profundo de hacerlo, pero que también les cuesta. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, claro, allá ya es de noche. Claro que sí. Es que aquí oscurece tardísimo. Bueno, bienvenido, Pipe. Felipe, perdón. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Se me olvidó por estar saludando a Pipe. Eh, ¿Cómo hacerlo, no? Entonces yo las conozco, las he visto. Tienen la capacidad, el deseo de hacerlo, tienen el deseo de equilibrar las cosas con sus maridos, de ver a los hombres con buenos ojos. Y pareciera que esa buena voluntad dura muy poco, ¿no? Porque lo vincular, la la fidelidad que se comprende como un movimiento interior ciego hacia eventos del pasado. Hola, ya volví. Perdón, no sé qué le pasó al internet, pero ya estoy de vuelta. Hola. Hola Magda, bienvenida. Hola, hola. Hola, gracias por volver a conectarse. Tuve un problema con el internet. Entonces, bueno. Estábamos hablando entonces del tema de la... eh, vamos a hablar de reconciliación. Y gracias Magda, lo mismo para ti. Qué gusto saludarte y que estés por acá. Bienvenida. Espero que todo ande bien. Eh, hola Vero, bienvenida de nuevo. La importancia entonces de, primero, reconocer una época, una actualidad en la que lo femenino y lo masculino están en guerra, lo masculino está excluido en un porcentaje abismal, quizá de 1 a 200, en donde una familia de 200 en el mundo honran lo masculino. Hay una guerra producto de un movimiento de compensación en la que las mujeres han necesitado compensar algo que ocurrió en las ancestras. Y los hombres también hemos necesitado compensar algo que nuestros ancestros hicieron. Todo partiendo de una estructura según la cual lo antiguo, por haber sido un acto injusto, tiene más peso y más fuerza sobre el deseo del individuo actual de solucionar las cosas, ¿no? Entonces es como que lo vincular, que casi siempre es ciego, es mucho más fuerte en nosotros que lo individual y el deseo de liberarse de eso, ¿no? Es que si uno lo dice, pues puede sonar como, hey, ¿te interesaría reconciliarte con el otro? Pero por supuesto, diría cualquier persona, ¿no? Lo que no sabemos son las cargas transgeneracionales que traemos, que han llevado, o sea, si no existiera una fuerza más fuerte que nosotros, eh, que nos ha llevado, digamos, como a llevar esta venganza de lo femenino a lo masculino, o esta retaliación o esta compensación, como lo quieran llamar, tan lejos, pues si no existiera esa fuerza, ya lo habríamos hecho hace mucho tiempo, ¿o no? Pero por supuesto que sí, porque la base es que, y ahí es donde está la relación entre lo femenino y lo masculino y las víctimas y los victimarios, ¿no? Porque todo esto lo produjo el hecho de que las mujeres, las niñas, también las abuelas, las mujeres mayores, sí fueron víctimas, ¿no? Sí fueron víctimas. Fíjense que antes
Cuando se hablaba, por ejemplo, de abuso sexual, que es un tema tan difícil, ¿no? O de abuso sexual infantil, que es más difícil aún, era como si las víctimas fueran las mujeres solamente, las niñas solamente. Pero de unos años para acá, creo que ha aumentado el riesgo para los niños y para los hombres de abuso sexual, las cárceles. Bueno, eso siempre ha pasado, pero creo que ahora la estadística marca que pasa mucho más, ¿no? ¿Cómo romperlo? Porque si les pregunto, ¿ustedes lo quieren romper? Todos van a decir, sí, sí queremos, pero ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Cuál es la dificultad? Pues lo vincular, ¿no? Aquello que le pasó a nuestras ancestros, que nosotros hemos pagado y que no sentimos desde una visión ciega del niño que cree que tiene que reparar algo, que tiene que ayudar a solucionar algo muy cruel, de mucho peso, como este tema de las víctimas y los victimarios, víctimas no reconocidas, victimarios que no han recibido culpa ni acusación al respecto de lo que hicieron. Entonces esa relación tan fuerte, ese peso tan fuerte que cargamos, es lo que nos impide. Hola, hola a todos los que volvieron a entrar. Discúlpenme, Rosalba, Diana, bienvenida. Ya bueno, todos los que volvieron a entrar, gracias por volver a entrar, porque hubo ahí como un problema de internet de mi parte y se cortó por un momento, pero ya volvimos. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo podemos empezar a resolverlo, no? Primero, pues reconociéndolo, viendo que la dificultad entre hombres y mujeres de la actualidad tiene que ver con una relación también que viene heredada entre víctimas y victimarios. Se requiere grandeza, adultez y una visión de la vida más allá de la identificación, sobre todo con la víctima, porque solemos identificarnos más con las víctimas, pero a veces sin darnos cuenta nos identificamos también con los victimarios. Se requiere de una visión profunda, adulta y yo llamaría inmensa de la vida como la vida es, lo que llaman algunos poder ver la vida más allá del bien y del mal, más allá de las dualidades y más allá de las polaridades, más allá del masculino femenino, del bueno y el malo, de la víctima y el victimario, de esas relaciones que en la medida en que nos pongamos de un lado del otro, que nos pongamos a favor del uno o en contra del otro, lo único que produce eso es una acentuación o un acentuamiento, ay, no sé cómo se dice esa palabra, bueno, como un acentuar mayor de las polaridades, de la... ya te contesto, Ros. De las polaridades, de ponerse del lado de las mujeres o del lado de los hombres o del lado de las víctimas o del lado de los victimarios. Esa pregunta que hace Rosalba es la que nos va a ayudar a resolverlo. ¿De qué depende identificarse con uno o con el otro? Depende de a qué le seas fiel tú. Entonces, ayer hablaba con mi esposa con Enar Amarillo de la diferencia entre fidelidad y lealtad. Y cómo Bert Hellinger, que fue el alemán que acunó y más trabajó y más lejos llevó el tema de las constelaciones familiares, decía que aquí hablamos de fidelidad, ¿no? Porque la fidelidad es ciega, la fidelidad obedece a algo que nosotros somos fieles, valga la redundancia, a una historia, ¿no? A una narrativa, a algo que se nos contó o que nuestro inconsciente percibió y nosotros le somos fieles a eso. Ser fiel de alguna manera implica ser ciego. Entonces en esa ceguera que entre el diablo y escoja, ¿no? Es como pescar en río revuelto. Porque el inconsciente sabe que hubo una injusticia. Y lo único que al inconsciente familiar le interesa es que tanto la víctima como el victimario, como el proceso de silenciamiento y exclusión
del uno o del otro sea reconocido. Entonces, en ese proceso podemos identificarnos con la víctima para que la víctima sea vista y entonces representamos a la víctima. Entonces nos ponemos en papel de víctimas en la vida, nos echamos encima las consecuencias de esa víctima no reconocida y eventualmente para que el victimario sea visto, también nos echamos encima al victimario. Eso depende mucho de aquello que tu conciencia infantil ciega, que desde que naces está buscando resolver todo aquello que percibe existe en su entorno familiar, que percibe desde el vientre de su madre. Te puedes identificar con el uno o con el otro, pero finalmente identificarse con el uno o con el otro, la conciencia ciega infantil cree que lo va a resolver, pero la verdad es que no resuelve nada. Entonces yo les hablaba de cuál es la solución, cuál es la posible, por qué empieza la solución, por tener una visión amplia, adulta, consciente y más allá del bien y del mal, que nos permita entender que las relaciones de víctimas y victimarios son tretas del destino, son y algo que voy a decir que siempre suena difícil, ¿no? Que no hubo nada en su momento. Hola Irina, bienvenida. Que no hubo nada ni en su momento ni ahora que nadie hubiera hecho, que hubiera ocasionado que fuera distinto. Y que no hay nada hoy, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer que haga que eso que pasó sea distinto. Entonces parte de un movimiento de humildad, de decir, no lo puedo resolver. No hay nada que yo piense, diga, haga o sufra que haga que eso terrible que pasó sea distinto. Y viene un paso más difícil, ¿no? Sobre todo para la concepción social que tenemos del bien y del mal. Y es la comprensión de que ambos, víctima y victimario, y su relación en la que fueron el uno y el otro inmiscuidos como víctima y victimario, fue necesaria y fue una treta del destino. Y es algo que no pudimos y no podemos evitar. Entonces es aceptar que lo que pasó, pasó y que tuvo una razón de ser por terrible que fuera, ¿no? Porque tendemos a decir, no, ¿por qué pasó? Eso no debió haber pasado. ¿Por qué le pasó eso a esta persona? No lo concibo. Mi mente, mi conciencia no lo concibe. Es la mente infantil la que no nos permite concebirlo, ¿no? Porque lo que pasó, pasó. Y también es la mente infantil la que no nos permite ver que el victimario tiene un lugar y que no se le puede excluir. Que su rol de victimario quiere decir que en algún otro momento de la vida fue víctima. Y que hasta que alguien en una familia o en una sociedad no logre ver eso desde una perspectiva superior, sin ponerle títulos polares, bueno, malo, víctima, victimario, etcétera, etcétera, al uno o al otro, solamente cuando logremos incluir a los dos, lo vamos a poder resolver. Hay experimentos, ¿no?, que se han hecho en las cárceles, donde aquellos criminales que son vistos, incluidos, y no se les excluye por los crímenes que hayan cometido, son aquellos que terminan confesando, entrando en programas de regeneración, rehabilitación, etc. En cambio, aquellos que no se les da esa oportunidad jamás confiesan, jamás se arrepienten, jamás logran hacer ese proceso de catarsis, de awareness y de responsabilidad sobre el daño que causaron. Entonces ese es el camino, ¿no? El camino es ampliar la visión. Porque ¿cómo podría una mujer, llevándolo al ejemplo concreto de la relación concreta entre lo femenino y lo masculino, esta mujer que quiere, que desea, que anhela poder equilibrar las cosas
con los hombres, pero que hay una fuerza que no la deja, ¿no? Que es esa fuerza de las mujeres de su familia, víctimas o fieles a las víctimas anteriores, a la que ellas también le son fieles, ¿no? ¿Cómo podría esta mujer dejar de ser un soldado más en esta guerra, ¿no? Tendría que incluir, tendría que ver, primero, con quién se ha identificado, como pregunta Rosalba, estar identificada con las mujeres, con los hombres, estar identificada con la exclusión de los hombres o con la victimez de las mujeres. Y finalmente poder dejar de identificarse con el uno o con el otro, ponerse en una polaridad y poder entender que los dos fueron necesarios, que los dos y que lo que ocurrió tuvo que ocurrir. Aunque sea difícil de comprender, tuvo que ocurrir. Ese proceso cruel tuvo que ocurrir para que quizá hoy podamos estar hablando de reconciliación. Tuvo que ocurrir. Hay que bajarse un poco de la idealización, ¿no? De la idea infantil de que el mundo ha sido o será o es un, eh, un lugar donde todo es paz y amor, ¿no? Porque sí podemos llegar a eso solo y solo si reconocemos que todo lo que ha pasado en la historia, por cruel que sea, por terrible que sea, fue necesario que ocurriera. Y que de nosotros depende que sea distinto si aprendemos a ver todo el panorama completo de la historia, empezando por la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestra sociedad, la de nuestra cultura, sin juicio, sin juzgar a los unos y a los otros, entendiendo, sí, porque hoy los hombres podríamos justificar, ¿no? Y créanme, que es que ese es el peligro también, ¿no? O sea, el peligro de no parar ahora con esto es que las mujeres han llegado tan lejos con esto de la exclusión de lo masculino eh, que automáticamente están generando un movimiento de compensación de lo masculino hacia lo femenino, que puede ser más cruel de lo que fue antes, en el siglo XIX. Entonces, bueno, el mensaje es la urgencia de abrir los ojos, la urgencia que tenemos como sociedad de ver la vida como adultos, de verla en forma global, de comprenderla desde una perspectiva sin juicio, sin ponernos de un lado o del otro, viendo de qué lado estamos, ¿no? De qué lado tendemos a polarizarnos y hacer un esfuerzo consciente por salir de allí y por poder ver el panorama completo sin ponerle títulos a las personas, saliendo de las dualidades, ni víctima ni victimario, ni, ¿sí? Porque evidentemente los hombres y las mujeres somos distintos y parte de la dificultad de poder vivir es que no nos hemos podido reconocer como distintos y por ende no hemos podido darnos a cada uno el lugar que nos corresponde. Pero por otro lado también somos iguales en derechos, somos iguales en necesidades básicas, ¿sí? Porque las mujeres tienen otras necesidades y los hombres otras, ¿no? Pero ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere que nos podamos comunicar entre mujeres y hombres si es que somos esenciales para la supervivencia, ¿no? Pero hemos podido. Ustedes, los que están aquí, han podido relacionarse con el otro género de forma amorosa, sana, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que hacer. Es una invitación que les hago de urgencia. Hay que reconciliarse. Para eso hay que dejar de identificarse con todo aquello que pasó y para poder dejar de identificarse hay que ampliar la mirada, la conciencia y poder ver todo lo que ocurrió, hasta lo que me ocurrió a mí, ¿no? Porque uno puede decir, es que a mí me abusaron, es que a mí me lastimaron, es que a mí me, no sé,
Entonces yo tengo derecho a odiar, tengo derecho a ver con malos ojos al otro género. Mi papá me maltrató, entonces yo tengo derecho a vengarme. Pues sí, tú puedes quedarte ahí, pero... Y entiendo lo difícil que es lo que les estoy proponiendo, pero es el camino, ¿no? Es poder decir, entiendo papá porque pasó lo que pasó. Entiendo que... Y así no lo entienda, lo acepto. O asiento a que así fue. Porque no hay nada que yo pueda hacer hoy que haga que el maltrato, el abuso que sufrí de ti, o de los hombres, o de quien sea, no puedo hacer en este momento nada para que sea distinto. Puedo, puedo justificarme y odiar el resto de mi vida. Puedo estar odiando el resto de mi vida a mis agresores. O puedo tomar lo que pasó como algo necesario. Piensen en esto. Hoy estaríamos hablando de reconciliación si no hubieran ocurrido abusos antes. Hoy estaríamos hablando de la urgencia de reconciliarnos si no hubieran ocurrido tragedias antes, injusticias antes. Que sea bonito, no lo sé, pero quizás es la ley de la vida. Si no hubieran ocurrido esos abusos, hoy estaríamos pudiendo sembrar conciencia sobre la importancia de la reconciliación. Pues yo creo que es un poco así como uno, si lo ve así desde esa perspectiva como se los estoy planteando, pues es comprender la vida tal cual es, no como nos gustaría que fuera, ¿no? Por supuesto que a la mayoría nos gustaría que no existieran los abusos, que no existiera la crueldad, que no existieran las injusticias, pero existen. Y la única opción que tenemos es verlas con otros ojos. Entonces, quizá, si las vemos con otros ojos, nos podamos encaminar a ese proceso de reconciliación. Si podamos dejar de juzgar lo que pasó. Y piensen también, claro, es muy fácil, ¿no?, identificarse con las víctimas. Y también es muy fácil excluir a los victimarios. Hagan el esfuerzo por verlos a ambos, por verlos a ambos como necesarios. Y a lo que pasó y a esa relación que se estableció entre ellos como una relación necesaria. Y que entonces la gente de hoy, nosotros, en lugar de ser fieles a una historia de dolor, y ser ciegamente fieles a eso, nos hagamos leales a la vida, leales a nosotros mismos. Porque la lealtad tiene más que ver con el presente, tiene más que ver con los valores. La fidelidad es ciega. La lealtad tiene más que ver con la independencia, con salir de la alienación. Si uno le es leal a aquello en lo que uno cree, tú le eres leal a aquello o a aquellas personas a las que tú les profesas conscientemente tu amor. Pero la fidelidad a veces no es con personas que ni siquiera conocemos, pero que hacen parte de nuestra historia o de nuestro árbol genealógico. Sí, pasa también con los movimientos sociales de mujeres peleando por mujeres que murieron hace 20 años, pero no están peleando por sus propias vidas. En fin, ese fenómeno se ve a todo nivel, macro, micro. ¿Qué sería hacernos leales a nosotros mismos, al presente, a la vida, a la humanidad, sin excluir hombres, mujeres, víctimas, victimarios? ¿Implicaría entonces quizá dejar de ser fieles al pasado? ¿Dejar de ser fieles a las historias del pasado? No sé. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo, los escucho. Si quieran escribirme en el chat qué piensan, sus propias experiencias al respecto de lo masculino y lo femenino, de este tema de la exclusión de lo masculino, de la relación víctimas y victimarios, etcétera. No sé si alguien tenga comentarios, opiniones, preguntas. Cuéntenme si tienen preguntas. Si les quedó claro, si les gustaría que ampliara más este tema en otro vivo, que habláramos más al respecto. Bueno, es urgente, lo único que quiero decir para cerrar es que es urgente que hagamos lo que hay que hacer para reconciliarnos, porque de eso depende la especie humana. Depende que se acaben muchas enfermedades como el autismo, por ejemplo, que encarna ese silencio, ¿no? Ese silencio de muchos crímenes, de muchos excluidos, de muchas cosas que ocurrieron en la ancestralidad,
estos niños autistas de la actualidad vienen a representar eso, ¿no? Esas relaciones de víctimas y victimarios de tiempo atrás. El Parkinson también es una enfermedad muy más de hombres que de mujeres, ¿no? Está más relacionada con el proceso de exclusión mismo de lo masculino. Es una enfermedad que le da a hombres que ya están de alguna manera tan excluidos y han representado tanto la exclusión de lo masculino en su sistema que el Parkinson se convierte en una expresión de la fidelidad a los ancestros masculinos. Dice, tareas difíciles, activándolo con nuestros masculinos que están alrededor. O sea, como si los masculinos que tienen, o los hombres que tienes alrededor, son los que dificultan que la tarea sea, los que hacen que la tarea sea difícil. No sé si es eso lo que me estás queriendo decir. Ah, ponerse tareas diarias. Gracias. Yo les puedo proponer unas tareas, por ejemplo, mirar a los hombres y decirles, uno puede hacer pequeños regalos, ¿no? Uno puede regalarle con su mente al otro. Todo el tiempo podemos estarnos regalando cosas como, por ejemplo, igualdad, ¿no? Como por ejemplo, admiración. ¿Mm? Entonces uno puede mirar al otro y decirle, te veo, te respeto, te honro y somos iguales. Tú y yo somos iguales. O puede decirle en su mente, ¿no? Puede decirle a cualquier hombre que vea pasar por ahí, ver en ese hombre algo que admirar, ¿no? ¿Mm? Pero es fácil hacerlo con los hombres queridos, ¿no? Pero quizás sea más difícil hacerlo con cualquier hombre que pase por la calle, pero que tú puedas encontrarle un valor a ese hombre y en tu mente puedas verlo, sonreírle en tu interior y decir, valoro tu grandeza, ¿no? Tu grandeza masculina. Y ver que cuando una mujer valora a un hombre, se está valorando a sí misma, ¿no? Cuando una fémina valora el masculino de un hombre, también está valorando el femenino en ella, ¿no? Finalmente esta guerra nos ha hecho caer en un autodesprecio de nosotros mismos. Se trata de amor, se trata de tareas diarias que permitan volvernos a amar, ¿no? Yo creo que todos estamos locos por amarnos, pero todas estas fidelidades son las que no nos lo permiten, ¿no? Entre otras cosas. Pero esta es una dificultad grande. Nada, muchas gracias. Un tema muy importante, de verdad, un tema que espero les haya calado y que con pequeños actos, desde pequeños actos diarios hasta quererlo asumir, ¿no? Y eso implica hacer terapia, llevarlo a terapia, constelarlo, profundizar en ello. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, cada uno con sus recursos, con su propia voluntad de cambio y de mejora, pero es una tarea que todos nos debemos poner, de lo pequeño a lo grande, hombres y mujeres. Entonces les agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad y de contribución lo que hablamos aquí. Por supuesto que es un abrebocas, hay que profundizar mucho más. Cuenten conmigo, háganme preguntas por el Instagram, hablemos en la medida de mis posibilidades y de mis tiempos, les contestaré. Y les agradezco mucho en su mayoría mujeres que estuvieron aquí, pero también estuvo Felipe, gran amigo de Bogotá. Qué chévere que vinieran más hombres, ¿no? Esto de la terapia, de lo psicológico, casi siempre es de mujeres, pero espero que cada vez seamos más hombres y que cada vez sea más mixta la cosa. Eso también ayudaría mucho. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias por venir a mis lives. Gracias por escucharme y espero haber sido de utilidad para ustedes. Cuídense, estamos hablando.
todos, abrazos, abrazos para todos. Chao, chao. Chao, gracias, chao.